Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Bienvenidos a una edición más de Diálogo con Ernesto López. Llueve sobre la capital, advertencia de parte de las autoridades para poder tener precaución por la presencia de lluvias en el territorio nacional, producto de la época invernal y de algunos factores atmosféricos que van a estar impactando sobre nuestro territorio. No es mucho de alarmarse si va a ser una época temporal, no se prevé que sea eso, Dios mediante. Sin embargo, sabemos que por la misma vulnerabilidad en la que el país se encuentra, sabemos todos que es una situación de lluvia, siempre termina afectando. De hecho, ahí están parte de las disposiciones que se han tomado, algunas situaciones de lluvias que nosotros hemos estado proyectando. Hay ciertas protestas también que se tienen allá, pues estamos viendo ahí precisamente estas imágenes para que usted tome en consideración a esta hora de la mañana el desplazamiento por esta importante zona. Vamos a ver, queremos agradecerles como siempre la presencia y la continuidad que usted nos da con su audiencia para poder de alguna manera echar el vistazo a la situación de emergencia que también vive el país por el COVID-19. Hoy haremos una lectura desde la perspectiva de la parte gubernamental sobre las condiciones legales que deberán salir de las negociaciones que hasta este momento no han logrado sentarse las partes, ni la comisión política ni la comisión representada por el gobierno, para poder comenzar esta nueva negociación que ha sido provocada precisamente por la Sala de lo Constitucional, quien ha dicho que es importante establecer nuevos parámetros legales siempre y cuando estos vayan acorde a la Constitución, por un lado, y por otro lado también con el término de 4 días para poder cumplir con dicha enmienda. ¿Cuáles son los puntos que ahora entrampan esta negociación, este encuentro, este diálogo? ¿Cómo asimila el Ejecutivo la demanda de algunos sectores que piden reabrir la economía? Estas y otras interrogantes las vamos a tratar esta mañana con el secretario jurídico de la Presidencia, el licenciado Conan Castro, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Conan. Buenos días, Ernesto. Pues gracias por permitirnos estar en tu programa, por la invitación, y pues esperamos poder contestarle a la población todas esas interrogantes que tiene, cuál es el punto de vista de Casa Presidencial, y pues enhorabuena. Ok, pareciera que no será fácil nuevamente lograr aspectos que tengan que ver con acuerdos concordantes entre ambas partes. Sobre todo porque lo estoy diciendo en el sentido de que no se han logrado poner de acuerdo ni el lugar para poder dialogar, mucho menos para poder de alguna manera discutirlo de fondo, secretario. Bueno, la verdad es de que son importantes los diálogos, son importantes tomar acuerdos, pero creo que debemos de retomar las experiencias que ya hemos tenido y con base a eso pues trabajar y tratar de buscar realmente un acuerdo real. Tú sabes, Ernesto, que nosotros esto no es primera vez, la Sala de lo Constitucional ya anteriormente nos solicitó de que nos reuniéramos a buscar acuerdos en conjunto. Y si no mal recuerdo, la resolución salió un día jueves. El día siguiente, el día viernes, se invitó a los diputados de la Comisión Política a CAPRES para que tuviéramos una reunión y pudiéramos llegar a acuerdos. Estoy hablando de la vez pasada. Sí. No llegaron, el día sábado se les invitó, el día domingo se les invitó y ellos decidieron que hasta el lunes decidieron reunirse y determinar que fuera la reunión en la Asamblea Legislativa. Nosotros llegamos desde el día lunes, estuvimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y la última jornada duró hasta el sábado, más o menos hasta las 10 de la mañana, en el cual pues veníamos hablando de un proyecto de ley en los cuales había muchas cosas en común, pero también habían puntos delicados con los cuales no habían acuerdos. Todas se fueron llevando a un congelador, pero al final del día estas cosas que se llevaron al congelador simple y sencillamente decidieron no tomarse en cuenta para llegar a un acuerdo y las definió específicamente la Asamblea Legislativa.
Entonces, obviamente nos pusimos de acuerdo en lo que ya estábamos de acuerdo, lo cual realmente es... No hubo acuerdos, simple y sencillamente la Asamblea tomó la decisión de hacer lo que ella quería. Y quiero ser honesto, pues esto fue realmente con las fracciones, específicamente estaba el doctor Parker, estaba la fracción de Arena, estaba la fracción del FMLN en común acuerdo y no hubieron acuerdos con el Ejecutivo. Dicho lo anterior y con una vista a que realmente existan acuerdos, nosotros hicimos un llamamiento a lo que era el Hospital San Rafael, en el auditorium, un auditorium preparado para recibirlos, con buenas instalaciones y con todas las medidas de sanitización necesarias. Fíjate que nos damos cuenta que no quieren llegar y empiezan a hacer presunciones, manifestaciones en cuanto a que es un lugar muy delicado para ir. El diputado Parker incluso dijo de que prácticamente era una falta al honor el que se le invitara ahí. Y yo creo que solamente son excusas, y te voy a explicar por qué lo veo de esa manera. No puede ser posible que ellos no tengan un contacto con la gente. Desde nuestro punto de vista, la Asamblea Legislativa está ubicada allá en el Salón Azul y ha perdido el contacto con la realidad. Queríamos realmente que conocieran de primera mano de los doctores que están viendo la emergencia, de las enfermeras que están viendo la emergencia, qué es lo que está sucediendo realmente con la pandemia. Y partiendo de ahí se tomaran decisiones necesarias para afrontar la emergencia. Hay varias situaciones, obviamente para ellos, estoy seguro que no querían irles a decir que no a un médico, estando presente ellos todos los días, velando por las vidas. Y como lo dijo el director del San Rafael, el doctor Yerles, les mencionaba, estoy seguro que más de alguno de ellos va a venir aquí. Y los vamos a atenderles. Pero no puede ser posible que ustedes no nos den las herramientas para poder afrontar esta emergencia. Algunos de ellos argumentaron que previo a esa invitación tomaron en consideración las sugerencias que en su momento el gobierno hizo, sobre todo para evitar frecuentar hospitales en vista de que son lugares donde fácilmente son lugares de fácil contagio del COVID-19. Lo cual me parece un poco risible, ya que si estamos hablando de eso, no entiendo yo por qué en las últimas reuniones hablábamos que se abriera el transporte, que abriéramos las empresas, cuando el transporte nosotros lo manejábamos como uno de los, no nosotros, sino la OMS y a nivel mundial se dice que el 70% de los contagios se dan en el transporte. Es decir, porque la gente que llega al hospital ya está enferma. Sí, pero en el transporte se entiende que va la gente que no está contagiada. Llega entonces, enferma si entra, ya con un periodo de 2 o 3 semanas con anticipación de haber sido contagiado. Exactamente, mientras que cuando llegas al transporte te contagias ahí y posiblemente sano. Entonces no es lugar de contagio el hospital. No, simple y sencillamente no es congruente la posición de ellos de hablar de un hospital cuando estaban queriendo abrir inmediatamente el transporte. Entonces quieren mandar a las personas, a toda la población a que se contagie, pero ellos Dios guarde, no se pueden acercar. Entonces, por eso hablamos nosotros, se dieron las medidas de salud necesarias para proteger la situación de que ellos llegaran a un hospital. Entonces, cuando ellos dicen, uy, nosotros no podemos ir ahí, o son faltas al honor, y resulta de que a la población sí puede irse a contagiar, hombre, seguimos definitivamente alejados de lo que es el sentir de la población. ¿Por qué el tema de las reuniones en Casa Presidencial también? Ahí se están dando las reuniones de una mesa integral con todos los diferentes sectores, llámese transporte, llámese empresario pequeño, mediano, la microempresa. Entonces, hay una visión integral de una mesa en la cual pretendemos sacar realmente los insumos fuera de lo que es la emergencia, junto con lo que es la necesidad de la población. Esa era la visión realmente para que tengamos claro directamente con la población lo que vive la emergencia y lo que vive la necesidad pública, porque esa es una de las cosas que se ha dado, es decir, la Comisión Política de la Asamblea ha acordado sesionar hoy y para eso los ha invitado a las 8:30 de la mañana.
Ustedes por su parte los han convocado al salón presidencial, creo que a las 10:30, 10 de la mañana, ¿no? Entendemos que había una comisión política a las 8:30 de la mañana, esperábamos que la terminaran y después se pudieran mover. Trasladarse a casa presidencial. Por supuesto. Transmisión en vivo, abierta al supuesto, público como fue la anterior. Como siempre ha sido. Y para nosotros es importante que la población tenga claro qué es lo que se está platicando y a los acuerdos que se están buscando llegar. Nosotros no nos queremos inventar nada, queremos hacerlo, como dije, conforme a lo que se ha hablado en la reapertura, pero es necesario tener acuerdos. Y explico. Yo estoy seguro que de alguna manera tenemos puntos en común en cuanto a la reapertura económica que es necesaria, pero hay que definir, según la resolución también de la Sala de lo Constitucional, qué va a pasar con estas personas que no van a salir. ¿A qué me refiero? Si hemos hablado de una apertura paulatina respecto de lo que es las empresas, la industria, eso quiere decir que un porcentaje de ese universo o de esa población que trabaja para dicha empresa, el 30% llegará a trabajar, pero hay un 70% que debe quedarse en casa o debe permanecer en cuarentena. Arrancamos con el 70% según ese calendario, que ese es un tema más adelante que lo iba a abordar. Ese es un ejemplo. Un ejemplo. Ese es un ejemplo. ¿No? Te digo, si hay un 30% que se va a iniciar, que se va a trabajar, el otro 70% deberá quedarse en casa y deberá estar protegida en una cuarentena, pero eso debe quedar determinado en un documento, en un decreto legislativo que se torne ley una vez sancionado por el presidente. Ok, sobre ese tema en específico, secretario jurídico, el término de las fechas, la calendarización ha sido el impasse en primer lugar. En segundo lugar, el tema del transporte colectivo, que por cierto voy a tratarlo en la segunda parte. Catalino Miranda, dirigente del sector, estará con nosotros también abordando este tema, así es que no se lo vaya a perder. Este ha sido el punto también neurálgico dentro de la mesa de negociación, ¿cierto? En su momento lo fue. Fecha. ¿Ya hay acuerdo para que comience, arranque en la primera etapa? Nosotros el tema del no tenemos colectivo? acuerdos con la Asamblea Legislativa porque no nos hemos sentado. Nosotros, y creo que ya estuvo en redes sociales rondando el tema de los acuerdos que se ha buscado con los empresarios. O sea, dijo el ministro de Trabajo que sobre el tema del transporte colectivo, ahí está el calendario, va para la segunda etapa, estaría como la segunda semana de julio, si no más lo recuerdo, pero también hay, digamos, posibilidades que se logre acordar que entre también en la primera etapa con cierto porcentaje de operación, ¿no? De hecho, todo es gradual, porque como dijimos, esto está dividido en fases y quisiera solo cerrar la idea anterior. Nosotros hablábamos de una apertura posible el 16 de junio, es decir, el martes de la otra semana. Porque es lo que se ha estado hablando con los empresarios, es lo que queríamos definir también, o lo que pretendemos definir con la Asamblea Legislativa. Respecto del transporte público, obviamente sí debe ser en un porcentaje muy pequeño, con muchos lineamientos de seguridad. Sanitaria, sí. En cuanto a alcohol gel a la entrada del bus, a la salida del bus. Pero eso lo estaban haciendo desde el principio, ¿no convenció eso técnicamente para los No, los señores diputados no querían ni siquiera. El mayor de los problemas se dio porque cuando hablamos del tema de la reapertura llegamos a muchos acuerdos. El problema se da con el transporte público, que ellos los querían abrir inmediatamente. El problema se daba pues con ciertos puntos específicos en cuanto a la cuarentena, específicamente el uso del DUI para poder salir. Eran ese tipo de temas que siempre han sido sensibles, pero que de alguna manera trajeron orden y ayudaron a que la gente saliera más ordenadamente durante el tiempo de cuarentena, y nosotros pretendíamos que era necesaria. Ahora bien, nosotros estamos con una reapertura, pero queremos que quede bien claro para la población que no es que todo el mundo va a salir, sino hay un porcentaje y habrá una apertura paulatina. O sea, no queremos que nos pase lo que le pasó a Panamá, y no es por hacer un señalamiento a Panamá, lo acaban de decir, o sea, han salido noticias que ahora están saliendo durante 2 horas, unos días hombres y otros días mujeres. Entonces, porque se dio un rebrote, le ha pasado a Guatemala, a diferentes países de nuestra región. ¿Y por qué hablo de los países de la región? Porque son nuestros vecinos, tenemos pues de alguna manera hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas culturas, de alguna manera pues somos muy cercanos, y eso es importante manejarlos, esa ejemplificación para no traer para no caer en la misma situación. Tenemos que ser muy cuidadosos. Es que la emergencia no se ha ido, es que el COVID sigue aquí. Es que la gente se sigue contagiando, es que estamos teniendo más muertos, estamos teniendo más contagiados. Y no podemos perder de vista eso
pensando únicamente en el bolsillo. No podemos dejar de ver lo que es la priorización en la salud, en la vida, y pensar solo en el bolsillo. A ver, en el cóctel de temas servidos sobre la mesa en estas negociaciones hay tantos puntos, ¿verdad? Hablamos del transporte colectivo, de la calendarización de las fechas, hablamos de que quiénes pueden salir, quiénes no pueden salir, en fin, hay tantas cosas y quiero ordenar un poquito. A ver, ¿van a asistir ustedes a la Asamblea Legislativa? Voy a comenzar primero por eso. ¿Van a asistir hoy a la Asamblea Legislativa a cumplir la convocatoria que les ha hecho como invitación la Comisión Política o ustedes van a estar esperándolos a ellos ahí en el salón presidencial de casa? Te lo contesto de esta manera. Sí. No estamos dispuestos, el ciego solo pasa una vez. No estamos dispuestos a seguir un juego que ya jugamos. Nosotros ya accedimos, nosotros ya vimos cómo ellos, cuál es el juego, cómo lo manejan. Estamos claros que estamos en un año preelectoral. Ellos siguen politizando la situación de la emergencia. Ayer nos mandaron un proyecto que habían trabajado con las mismas situaciones, igual que la vez pasada, en las cuales nos pretenden condicionar una ley de emergencias que ya está dada. Entonces este es un juego político. De hecho es la que tienen ellos digamos, sobre la mesa. Exactamente. Para poder aprobarla este día. Una ley de emergencia en la cual se les convoca para que ayuden a nutrirla según el planteamiento de ustedes, ¿no? Entonces, para terminar la pregunta que me hiciste, no vamos a asistir y vamos a esperar a que ellos lleguen para poder tener una realidad diferente. Ahora bien, la Sala de lo Constitucional en la resolución que emitió antier decía específicamente de que si se daba una condición de emergencia, y esto lo explica porque en algún momento dijo la Sala de que no era cierto que la Asamblea Legislativa no podía estar abierta permanentemente o no podía reunirse en cualquier momento. Por ende, siempre debía, o en la mayoría de los casos, el presidente tenía que solicitar a la Asamblea la declaratoria de emergencia, y solo cuando ésta realmente no pudiera, por casos excepcionales, entonces la podría decretar el presidente. Eso lo dice la Asamblea, la Sala de lo Constitucional. Y dice, si es solicitado por el señor presidente por hechos notorios que están sucediendo, los diputados deben estar en la disposición de reunirse con urgencia, utilizando los medios tecnológicos necesarios para que se genere esa reunión lo más pronto posible y decretar la emergencia. Fíjate entonces, hace 2 días yo presenté una solicitud junto con un informe de la Comisión de Protección Civil, del director de Protección Civil, que le decía al presidente, y el presidente requería dicho estado de emergencia. Nosotros lo requerimos a la Asamblea, tal como lo decía la Sala de lo Constitucional, señalamos los párrafos de la Sala de lo Constitucional, y fecha ahora que no se ha decretado la emergencia. Pregunto yo, ¿acaso no estamos en emergencia? Pregunto yo, entonces, ¿dónde está la voluntad política de la Asamblea Legislativa a resolver? Si ellos creen que una emergencia puede tomarse 2, 3 días para decretarla, hombre, entonces alguien está equivocado. La Sala de lo Constitucional se equivocó al creer que había una disponibilidad de decretar la emergencia, ¿o qué pasó? No sé si me explico. Sí. Hay una situación ahí en la que queda un limbo donde la Sala hace una figura del deber ser, pero la realidad es diferente, y la Sala de lo Constitucional no debió o no debe de estar absorta de la realidad que estamos viviendo. Espérame, si ellos se dieron cuenta que pasamos 6 días perdiendo el tiempo, al final la Asamblea hizo lo que quiso, ¿por qué nos manda nuevamente a una reunión de 4 días? Y hablan los diputados que hay voluntad política y que esto no es un juego. Perdóneme, si esto no es un juego y hay voluntad política, ¿a dónde está el decreto de emergencia? Si la ley lo dice, la Sala lo dice, decrétela inmediatamente. Entonces esa es la situación con la que estamos. Entonces no estamos dispuestos nosotros a seguir un juego que ya jugamos. Ok, te iba a hacer la pregunta sobre cuál es el ambiente de trabajo, pero es obvio, es tenso, ¿no? Percibo que ninguno va a ceder hasta este momento. Lo lamentable de esto es precisamente ese punto que planteaba el secretario, y es el hecho de que es el tercer día en el cual, si no se logra esta reunión, se estaría perdiendo un tercer día de los 4 que ha asignado la Sala de lo Constitucional.
La notificación fue recibida el día lunes formalmente. Empieza a correr a partir del día siguiente. Martes, miércoles, jueves, viernes. Estamos así. Entonces tenemos hoy, mañana y pasado. Hoy estamos a miércoles. Hoy, no, hoy estamos en jueves. Jueves, que rápido me pasó la semana. No, yo sé que todos andamos así un poco... Entonces, perdón, la recibimos el día martes. El lunes por la noche fue que salió la resolución. La resolución, Y entonces el martes nos notifica a nosotros. Se vence el día sábado, perdón. Hago la corrección, que es el 13, hasta el sábado. Tenemos 3 días, digamos, hoy, mañana y pasado, ¿no? Exactamente. Entonces sí, la situación es compleja, pero, y te lo voy a comentar, lo platicábamos ayer con mi esposa. Okay. Y yo le explicaba, nosotros queremos llegar a acuerdos. Y nosotros podemos decir, ¿saben qué? Vamos a ir porque el pueblo lo necesita, que nosotros lleguemos. Y entonces la gente va a decir, vaya, al fin entraron en razón. Pero ¿sabes qué va a pasar? Al final del día ellos van a tomar una decisión inconsulta, sin llegar a acuerdos con nosotros, y van a emitir una ley o un decreto legislativo con el cual no vamos a estar de acuerdo, pero la gente no va a entender que por qué no estamos de acuerdo, va a decir, están con sus berrinches, pero no van a entender que no es lo que necesita el Ejecutivo para poder trabajar en la emergencia. Esa es la realidad. Si nosotros llegamos y seguimos el juego, simple y sencillamente nos vamos a encontrar con un decreto que no es lo que necesita el Ejecutivo. Ustedes como gobierno quieren un estado de emergencia. Un decreto que tenga un estado de emergencia que proteja los derechos de la población en cuanto al trabajo, en cuanto a todo lo que ya estaba en el 593. Que se mantenga la cuarentena. La cuarentena... Que no se abra la economía tan fácilmente. No. Es que fíjate que aún en esos puntos estamos en algunos puntos de acuerdo. Nuestros plazos son diferentes en cuanto a los... porque nosotros hablamos de una fase 1 de 20 días y es una fase que termina prácticamente en 120 días para llegar a la normalidad. Ellos que hablaban de 20 días todas las fases prácticamente. Entonces eso generaba que estemos hablando de... En 80 días estamos reabriendo. Entonces es imposible, para nosotros es muy difícil, no porque el Ejecutivo lo quiera, sino porque es lo que los doctores, los epidemiólogos, la OMS nos viene dando lineamientos con base a eso. Ok. 2 cosas elementales para salir de esto y pasar a la parte económica que me gustaría también aprovecharla, que es otro componente de ese menú de negociaciones que está en la mesa. La Fiscalía General de la República dice que va a actuar contra aquellos que incumplan estos plazos. A mí me encanta la Fiscalía General de la República porque ahora con cada resolución de la sala, el señor fiscal sale inmediatamente. Qué lástima que cuando la Sala de lo Constitucional le ordenó a la Asamblea Legislativa respecto de la ley de amnistía, que era la ley de reconciliación, debía estar antes de febrero y no la cumplieron. Y cuando hablábamos del voto en el exterior, que debía estar antes del 28 de febrero y no la cumplieron, nunca salió el señor fiscal a decir que debía y que iba a estar pendiente de que hacer cumplir las resoluciones de la sala. Yo no entiendo ahora el señor Raúl Melara cómo está ahora. Híjole, parece un gendarme. Pero bueno, qué bueno que ha salido ahora, ¿verdad? Es realmente... Bueno, no lo voy a seguir atacando, pero me parece realmente de poca cosa de que esté hablando en esos términos ahora, pero qué bueno que hay alguna presión de alguna manera y que se vayan a cumplir los términos o los plazos. Al final del día lo que nosotros queremos es dar una respuesta efectiva a la población y nosotros necesitamos los instrumentos jurídicos necesarios para dar esa respuesta efectiva. Y si nosotros no tenemos dicha instrumentación, ya que la sala nos ha dejado prácticamente sin armas, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, entonces... Han puesto en peligro a la población desde mi punto de vista. Ayer decía el presidente de la República, yo creo que es necesario, y fíjate en esto, ¿qué pasa si nosotros llegamos y el último día no hay reunión, o hay reuniones y al final ellos deciden sacar un decreto, una ley con la cual no estamos de acuerdo? El último día. Y al siguiente día, si no existe esa ley, se abre todo el país. ¿A dónde ponen, en qué situación ponen al presidente? ¿En una negociación se sienten en desventaja ustedes? Total. Sobre todo porque al final son ellos los que legislan. Los que legislan. O sea, ellos han hablado incluso de que es el Palacio
de personas, que es la Asamblea Legislativa, que es la Casa Dueñas, que forma parte de la Asamblea Legislativa, que es donde... Que es el lugar donde se concilia... donde se legisla. Los decretos y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Ahí se legisla. Pero nosotros no vamos a votar. Neto, tú tenés claro que nosotros no vamos a llegar a levantar la mano. Nosotros no nos mandaron a legislar, nos mandaron a ponernos de acuerdo, y para ponernos de acuerdo es importante que tengamos voluntad política de llegar a las posiciones acordadas, pero nosotros de esto dependemos de una realidad. Nosotros como ejecutivo vemos el día a día de la emergencia, vemos el día a día de la economía, la vivimos directamente. Tenemos bancos nacionales, tenemos los hospitales nacionales, nosotros nos dirigimos, estamos directamente entrelazados como ejecutivo con todas las gremiales, con todas las entidades, porque hay una relación directa del ejecutivo con la ciudadanía. Entonces, eso es lo que queríamos nosotros, que la Asamblea toque piso. Pero si no lo quieren hacer, te demuestra que no hay voluntad política. Entonces, no nos podemos prestar a un juego en el que llegamos, vaya, pues nosotros vamos a hacerlo. Y lo quisiéramos hacer si realmente obtuviéramos un documento, un instrumento que nos funcionara para atender la emergencia. Pero esto es un juego político. Estamos en un año preelectoral y ellos no quieren que nosotros salgamos bien de esta emergencia. Lo decía ayer el diputado Martel. No podemos perder de vista que este es un año preelectoral. Y como tal, ellos van a jugar a que el Ejecutivo se vea mal afrontando esta emergencia por tal de ganar votos. Pero eso es jugar con la vida. A ver, sin pretender dar a uno la razón y al otro no, pero el problema es que en medio de esa, digamos, de ese divorcio está la población. Y la población es la que está en su momento, como lo decía al principio, demandando el hecho de que necesita salir a trabajar, necesita tener todo un canon legal que le permita a ellos salir a trabajar con la seguridad normal para evitar contagios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate bien, yo he sido fuertemente criticado en las redes por los decretos ejecutivos que al final han sido declarados inconstitucionales. Pero vamos, o sea, obviamente son detractores, obviamente son gente que quieren hacerme ver mal, pero quiero aclarar esto. Nosotros oportunamente presentamos todos los instrumentos necesarios a la Asamblea Legislativa. Es esta la que nunca terminó en no darnos dichos instrumentos. Y tuvimos que buscar, y yo lo dije frente a cámaras, lo dije en conferencia de prensa, y lo dije, vamos como ejecutivo a buscar las herramientas necesarias para proteger y garantizar el derecho de la salud y a la vida de las personas. Y eso fue lo que hicimos, y han sido efectivas hasta este momento. Se ha demostrado que, gracias a Dios, de alguna manera, durante estos 3 meses que llevamos de pandemia, se ha logrado de alguna manera controlar, a pesar que ya estamos en una fase 3, pero no está desbordada en este momento. Entonces, eso nos dice que han existido buenos resultados, y dichos instrumentos que se han emitido han servido para el fin que es proteger a la población. Ahora la Sala nos los quita y dice que sea la Asamblea lo que los dicte. Perfecto, me está dando la razón y está diciendo lo que le presentaron oportunamente, dícteselos. A ver, voy a hacer una pausa a raíz de este abismo que encuentro en medio de ambas partes, digo, para lograr un acuerdo y sentarse a lograr un consenso. Una situación como esta no requerirá de la intermediación de alguien que venga a jugar un papel de árbitro en esto. ¿Estaría dispuesta Casa Presidencial? Yo creo que sí, la verdad es que nunca lo hemos visto mal. Esa no es una situación con la que se me ocurre nosotros... porque realmente desde el día de ayer, que por cierto era el tema que estábamos examinando en el programa, en mi programa de radio, yo siento que debería de buscarse a un actor que sea el que juegue ese papel. Aquí han tenido experiencias en el pasado. El tema de los acuerdos de paz, claro, tuvo precisamente una mediación de esa naturaleza que logró superar ese tipo de situación, porque ni ustedes ceden ni mucho menos ellos. Entonces la gran pregunta es acá, entonces ¿cómo vamos a salir de este embrollo? Vamos a hablar de esto cuando regresemos, y también, sin duda alguna, hay otras preguntas que me gustaría formularlas, especialmente cuando se trata de ver el tema de posturas como el Colegio Médico, que ha sostenido de que es importante que el gobierno aclare
y transparente precisamente el tipo de mecanismo que está utilizando para dar a conocer los casos, sobre todo porque ellos sospechan que en su momento puede haber una manipulación, supuesta manipulación de parte del gobierno para poder jugar con el número de casos de personas contagiadas. Voy a hacer una pausa con esto y hablamos también del tema de ese calendario de apertura económica que se supone el embajador de los Estados Unidos ayer decía que esperaba que el día martes sí ya comenzara la reapertura gradual de la economía en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos con esto. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, conversando con el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, hemos hecho una valoración precisamente sobre los aspectos que en la mesa en su momento pues entrampan lo que podría ser un consenso y darle, digamos, vigencia a lo solicitado por la Sala de lo Constitucional. Nos hemos quedado en hablar precisamente de dos aspectos. Todavía en el tema de la Fiscalía me llama la atención. Para ustedes la Fiscalía, con lo que ha dicho el responsable del Ministerio Público, el licenciado Melara, no va acorde a lo que verdaderamente se debe de hacer. Eso es lo que he escuchado, por un lado. Pero por otro lado me pregunto si la Fiscalía es el ente garante de defensor del Estado, ¿no? Es la máxima autoridad, entendería yo, en materia jurídica. ¿Por qué de alguna manera no darle el peso que tiene la postura de un fiscal en un problema de legalidad como la que él está diciendo, en la que invito a que cumplan, el que incumple pues será, digamos, como sancionado, ¿no? Yo creo que me entendiste mal, porque yo te aclaraba, qué raro, dije yo, que ahora el señor fiscal general se ponga en estas posturas cuando en su momento, cuando habían resoluciones de la sala, no lo hizo. Y estamos en iguales circunstancias. Había una resolución de la Sala de lo Constitucional y él nunca se pronunció. Entonces, y son dos ocasiones anteriores en las cuales ni siquiera se pronunció. Entonces sí es válido lo que... Entonces, no, a mí me parece que es válido. Es bueno que sea garante de lo que está sucediendo. Pero me parece raro que ahora sí y porque antes no. ¿Será que ahora tiene una muchachita por ahí contratada, Saldaña, que antes estaba en la Sala de lo Constitucional y que a pesar de trabajar en instituciones, y para mí es una falta de ética el que ella esté haciendo pronunciamientos durante su tweet o en su tweet cuando ella realmente trabaja como empleada pública dentro de las instituciones? O sea, me parece un poco, no sé, habría que revisarlo porque me parece que se excede ella en sus funciones, porque ella estuvo en la Sala de lo Constitucional y siempre se pronunció, hizo pronunciamiento respecto de la Sala, aún antes de que la Sala se pronunciara. Entonces, a mí siempre me pareció que de alguna manera ella rayaba con la ética. Entonces, y ahora sí está en la Fiscalía. Entonces sí es válida la postura y la advertencia y el llamado a que cumplan, porque de lo contrario se van a tomar las medidas pertinentes. Sí, y que lo haga. Hablemos de la figura del intermediario, es decir, ¿quién podría, ayer lo conversábamos en mi programa de radio y decía Julio Valdivieso, por cierto, un saludo muy especial a Julio, decía, mira, yo creo que para poder de alguna manera superar este impasse, debería de considerarse la figura de un intermediario, alguien que juegue un papel tan importante como lo fueron los acuerdos de paz. Si allá en los acuerdos de paz, antes en la guerra, eran fusiles, eran balas, ¿por qué no ahora ponernos de acuerdo con alguien o un agente de esta naturaleza? ¿Estarían en la condición, en la disposición de aceptar el papel intermediario de alguien en esto? Yo creo que no es una mala salida, me parece bienvenida. La verdad de que de encontrar un intermediario, me parece que la Universidad Nacional se puso a disposición el día de ayer, sí. Me parece que ayer hablaban también uno de los diputados, el diputado Gallego, creo que mencionaba pues de que si podíamos involucrar incluso al embajador de Estados Unidos. Yo realmente, son ejemplos pues y no lo veo mal, no lo veo mal que exista un intermediario, al contrario creo que puede ser una buena solución. A propósito, en
esa discusión se hablaba del papel de la iglesia, especialmente con el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Se hablaba también de la figura de él, ¿no? Sí, como dije, no, O sea, en sí es, no más, estoy, allá de no estoy- nombres, más allá de nombres, Sí. la figura de un intermediario lo ven positivo para salir de Totalmente, esto, ¿no? sí, totalmente, totalmente. No lo vemos mal. No, más allá del nombre, como tú dices, son ejemplos los que yo ponía. Ok. No estoy El casado embajador con- hablaba de que, y dejaba casi entrever de que sí, en efecto, a partir del martes se reabre la economía. ¿Es cierto esto? Estamos bajo esa visión, por supuesto. Nosotros es lo que se ha acordado prácticamente con los empresarios y lo que se está definiendo es cómo se va a abrir. Es decir, no si es el martes, sino más que todo cómo, en qué porcentaje, en qué gradualidad, qué medidas de salud deben de tener y el tema del transporte, que también es un tema que hay que definir. Es un tema bien sensible. Y posiblemente tú lo hables, nosotros hemos tenido conocimiento a raíz o a través de algunos conocidos transportistas en los que nos han dicho, y voy a hablar por los que me han escrito o me han llamado, que en un 30% sacar una unidad no les es rentable. Entonces, y máxime con todos los dispositivos de salud que estamos pidiendo que debe de llevar. Es decir, porque debe haber un equipo mínimo de careta, de guantes, etcétera, y debe haber alcohol gel, debe haber una sanitización, una desinfectación cada cierto tiempo. Entonces, todo esto, según las personas que se han abocado a mí, que se dedican al transporte, me dicen, no es rentable sacar las unidades de esa manera. Este tema del transporte colectivo, yo creo que ese es un elemento bien importante que, por cierto, lo vamos a tratar en unos minutos. ¿Qué tipo de condiciones o de apoyo le estarían dando ustedes o les han ofrecido los transportistas que de alguna manera pues mantienen una especie de silencio sepulcral de no estar operando? Aparte de la cuota preferencial de dinero que les dan a ellos, ¿hay algún otro ofrecimiento de parte del gobierno? Tú hablas del subsidio que ya ha existido y que existe que es desde una hace... cuota que se les da de, preferencial. Realmente no se han llegado a esos acuerdos y habría que buscarlos, y por eso es el tema nuevamente de invitar a la asamblea que nos sentemos directamente con estas gremiales y que salga de ellos la situación, o sea, porque nosotros podemos decir y llegar a un acuerdo, mira, ¿y por qué no hablan en el 20%? Porque para nosotros es lógico, pero para la persona, que el empresario de transporte, posiblemente no lo sea. ¿Hay algo que se les haya ofrecido a los transportistas de parte del gobierno que no se sepa, más allá de la designación? No, en este momento, como dije, no hay acuerdo definidos. Porque ellos están de alguna manera, por lo que yo he escuchado también, ese es el tema que vamos a abordar, están pasando una situación muy difícil, a pesar de que por cada unidad reciben cierta designación de dinero, ¿no? Sí, pero obviamente todo el mundo estamos pasando una situación bien difícil, me refiero a toda la población está en una situación complicada con el tema de la lluvia, con el tema de la pandemia, con el tema de la cuarentena. Económicamente se está viendo afectada la población, entonces evidentemente ellos no están ajenos a esto, han estado parados y necesitan salir. Y por esa razón están siendo tratados en esta mesa de económica, ¿no? Forman parte de la economía nacional, forman parte del desarrollo, ellos movilizan. No, me refiero de la mesa económica en la que se está tratando en la asamblea, porque entiendo, y veíamos ahí un poco la información, se espera de que es fácil que podrían entrar a operar en la primera etapa. Ahí está, lo decía el ministro de Trabajo, que valora que circulen buses al reactivar la economía el próximo martes. Sí, o sea, la visión está. La visión está, los acuerdos, pues fuera que los acuerdos que tengamos con ellos, debemos llevarlos a la mesa. Y cumpliendo las medidas sanitarias, sí se puede hacer. Sí, así es. A ver, no van a acompañar con insumos pertinentes este decreto que está preparando la Asamblea Legislativa por su parte de emergencia. Realmente nosotros ya lo presentamos. O sea, fue una iniciativa que nosotros presentamos. Pero necesitan ellos insumos y entiendo que para eso también los están convocando. Ahora, a eso sí van a ir, aunque no vayan a la otra. ¿Cómo está la cuestión? No, espérame. Los insumos que nosotros debemos darlos, según lo establece la ley, es específicamente... Ya van específico en el documento que le han hecho llegar. Exactamente. ¿Y dónde va? En lo que es el informe que da Protección Civil al presidente. Ese está agregado. Y... Perdón, es un hecho notorio a nivel mundial el tema de la pandemia. Claro. Creo que no tenemos ni siquiera que explicarlo, pero va explicado cómo está la situación en la fase 3, qué es lo que está ocurriendo en los hospitales, todo eso va
en el informe que se ha presentado. Entonces, no, realmente creo que no necesitamos irles a aclarar más. Entonces es obligatorio, bueno, no obligatorio, pero entonces sería responsable que ellos aprobaran lo que ustedes ya le mandaron. Es que responsabilidad de ellos, de verdad, lo dijo la Sala Constitucional, lo dice la ley, es un hecho notorio a nivel mundial, pero quizás todavía no estamos en emergencia. Desde su punto de vista creo que están pensando en, vamos a ver si hay emergencia o no. Entonces no lo sé. No, como dije, esto no es legal, no es un tema jurídico, es un tema más político por el cual no lo han decretado. La palabra transparencia se ha puesto muy de moda en esta emergencia. Utilizada por la Asamblea Legislativa para hacer un ataque nuevamente político al Ejecutivo. Nosotros no podemos hablar de que no existe transparencia cuando entramos a la emergencia. Inmediatamente en una cadena nacional el presidente llamó a CICIES, a la Corte de Cuentas, para que hicieran auditorías concurrentes. Son dos instituciones, es decir, si tú no confías en la Corte de Cuentas porque ha sido señalada en algún momento, bueno, ahí está CICIES, pero no confías en CICIES, bueno, pero ahí está la Corte de Cuentas. Y de alguna manera, pues, tendrán que encontrarse esos puntos y van a haber señalamientos. No hay administración perfecta. Eso yo lo aprendí cuando estuve en la Corte de Cuentas y yo aprendí eso. No existe una administración perfecta y posiblemente haya señalamientos. Eso es diferente que hay una malversación de fondos. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos evitar? Pues es lo que pretendemos controlar a través de estas auditorías. Ok, ellos aducen de que establecer un decreto de emergencia es como darle, digamos, la potestad a ustedes para seguir utilizando el dinero precisamente sin ningún control pertinente, como lo requiere el establecimiento, por ejemplo, de una licitación utilizando todo el mecanismo de la UASI. No es cierto, porque ya establece que deben de existir controles. De hecho, nosotros como Secretaría Jurídica hemos emitido lineamientos a todo el gobierno y a las carteras de Estado que están involucradas y utilizan fondos de los controles que deben de llevarse. O sea, deben de existir controles. No es cierto que están absueltos de control. Que ustedes se niegan a que los controlen. No, es que deben de existir controles. Ahora, perdón, y la población debe tener bien claro esto. ¿Por qué la Asamblea Legislativa quiere que nosotros manejemos una emergencia y hagamos compras a través de licitación? Es decir, que ellos pretenden que nosotros terminemos de reconstruir los hospitales ¿en cuánto? En 4 meses más, que termina una licitación para comprar y después empezar. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso en una emergencia? O sea, esto es a propósito, esto es un juego político. Ellos hablan de transparencia, lo que no dicen es que lo que quieren es que no podamos afrontar la emergencia, que no tengamos una capacidad inmediata de hacer compras y poder realmente afrontar una emergencia. Quieren que estemos amarrados y diciendo, es que no son transparentes. Perdón, ayer alguien, el diputado Martel lo decía. Fíjate bien, decía, perdónenme, no es cierto que la utilización de la LACAP o de las licitaciones sean transparentes, porque ya lo ha demostrado en tiempos pasados y en todas las administraciones todos los casos de corrupción que se conocen. Y todos los casos de corrupción han sido a través de licitaciones. Y hay gente que están en la cárcel por casos de licitación. Entonces, ¿cuál es la lógica que decir que a través de un caso de una licitación va a haber más transparencia? No, señores, es que no estamos hablando de transparencia, estamos hablando de cómo bloquear al gobierno para que no sea eficiente. Esa es la realidad, no es transparencia. Nosotros siempre hemos hablado de controles, nosotros pedimos los controles directamente y esto genera transparencia. En el caso del Hospital Citgo, de alguna manera es el emblemático, digamos, lugar de inversión para poder de alguna manera hablar de lo que se está haciendo en esta emergencia por la pandemia, ¿no? Al respecto, decirte... ¿Está abierto el Citgo para que cualquiera pueda llegar a conocer lo que se está invirtiendo ahí? No soy un experto, pero quiero explicarte que, y yo no lo tenía claro hasta ahora que me he involucrado en el tema, la construcción de un hospital por el tema de las mangueras de gases, de aires comprimidos, es una situación toda bastante la más complicada. La infraestructura hidráulica, eléctrica y todo no eso. No es fácil, obviamente. Es lo más complicado. Y sin embargo, pues ya eso prácticamente está listo, que es la parte más difícil realmente de eso. Obviamente estamos esperando que vengan las camas y toda esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Tú llegas, no ves camas y no ves solamente, no, aquí no están haciendo nada. Pero la parte más difícil ya está lista. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la pandemia mundial nos hemos encontrado que cuando nosotros pedimos camas
o hacemos compras, aunque tengamos la factibilidad hasta este momento, bueno, ya no, de poder hacer compras rápidas, resulta que las cosas no nos vienen rápido, porque como a nivel mundial se están solicitando, están tardando en venirse. Una Entonces, ley de emergencia le permite al gobierno hacer compras inmediatas. Sí. Así. ¿Verdad? En emergencia. En emergencia, por eso, con una ley de emergencia. Exactamente. Y esa es parte de la discusión que se tiene en la Asamblea Legislativa. Claro, porque la Asamblea Legislativa, como dije, lo que pretende no es realmente transparentar, es bloquear. Por eso te explicaba. Sí. ¿Cómo transparentamos? A través de una licitación, cuando la experiencia nos ha dado de que están la gente presa Se por lleva licitaciones. tiempo. Ok, vamos a ver, voy a correr y confieso que el tiempo se nos está yendo demasiado rápido. Pero el siguiente tema es vinculante también a lo que estamos hablando y por eso es bien importante mantener este punto. El Colegio Médico vuelve de nuevo el día de ayer, arremete precisamente con el mecanismo, la forma en cómo se está manejando el tema de las, digamos, de las personas que están siendo testeadas. Y habla de que hay una manipulación en cuanto al número de personas que están saliendo o las estadísticas como tal, de personas con COVID. ¿Quién del Colegio Médico? Colegio Médico. ¿Quién del Colegio Médico? Porque dentro de esa área El Colegio presidente, Médico, el doctor Milton Brizuela. hay muchísimos, pero ahí hay muchos actores dentro del Colegio Médico que se han declarado como detractores directamente ¿Sí? del Ejecutivo. Pero bueno, respecto a lo que No hay ellos están manipulación hablando, de casos. no, específicamente el Ministerio de Salud va tirando la cantidad de exámenes que se van dando y según el laboratorio la cantidad de resultados que vamos teniendo. Entonces es lo Y que esos se ha estado memorándum que publicando. se conocieron, que por cierto se cuestiona que están siendo manejados por 2 extranjeros, 2 venezolanos. Realmente yo a ellos no los conozco, o sea, si están trabajando, pues, o sea, oficinas en Casa Presidencial no tienen. Ellos no son compañeros de Casa Presidencial y si han sido puestos, deberá ser por su experiencia y por eso manejan el tema. Pero realmente no sé hasta qué involucramiento tengan directo, porque yo entiendo que el ministro desmintió este tema y dijo que estaban tergiversando las situaciones a través de un memorándum, pero que no era así la situación, que se estaban planteando tal y como se daban los exámenes, la cantidad de exámenes que se hacían y los resultados que iban arrojando los mismos laboratorios. ¿No son utilizados para cuando hay crisis política, utilizar el número y asustar con el número de muertes, como ellos dicen? Pero eso sería realmente jugar con la vida y la salud de la población. No, definitivamente no es un tema para nosotros. Bueno, ahí está, por cierto, la situación nacional de COVID-19. Secretario Jurídico, gracias por haberme acompañado. Siempre me da muchísimo gusto y quiero reconocer públicamente que me da la oportunidad abiertamente de preguntarle sin ningún tipo de sesgo cualquier tipo de tema. Le agradezco muchísimo esa apertura. Y estamos a tus órdenes. La verdad que para nosotros es importante que la población esté bien informada, que sepa cuáles son los parámetros y la visión de Casa Presidencial y pues a tus órdenes. Ok, muchísimas gracias. No van a asistir a las 8:30 de la mañana a Capres. No. A la asamblea. Perdón. No. Los esperan en Capres. Los esperamos a las 10 de la mañana, la invitación está dada y pues los esperamos, señores diputados, a las 10 de la mañana en Casa Presidencial. Gracias. Bueno, gracias al licenciado Coran Castro. Así está la situación. Nos voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿cómo está el tema del transporte colectivo? Eso es bien interesante. Lo vamos a conocer desde la perspectiva de un alto dirigente del sector transporte sobre ese tema en particular. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por acompañarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:27. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos ese voto de confianza para poder saber que usted tiene acá una mesa de discusión, de análisis muy importante para que usted pueda tener de primera mano insumos y construir su propia lectura. Quiero darle la más cordial bienvenida a Catalino Miranda. Él es un alto dirigente del sector transporte colectivo. Bienvenido.
Gracias. También presidente de FECOATRAN, ¿verdad? Sí, inversiones y negocios. Así es, de inversiones y negocios. Sí. Gracias por acompañarnos. Qué No, tiempo de no vernos. No, por no, cierto. gracias, de que Te siempre hemos agradezco. estado trabajando. Ya recuerda que el rubro de transporte es como la arena del mar, es infinito, tiene problemas todos los días hay que solucionar, todos los días las empresas cuando crecen un poco hay que darle, aunque no trabajen, pero el mantenimiento siempre hay que darle a la flota para que esté de toque, para en el momento de que haya luz verde para poder prestarle el servicio a la población. Ok, voy a comenzar con esta pregunta. ¿Cómo está la situación del transportista en este momento? Y hablo del transportista, no del transporte, que son dos cosas que ya vamos a entrar en. Mira, voy a comenzar por ahí. Las dos cosas, porque la gráfica te va a contestar la pregunta, ¿verdad? Hasta dónde el transporte vino bajando desde cuando comenzó. Aquí está la gráfica, comienza y todo para abajo hasta llegar a cero, que fue el 7 de mayo. Esto no dejó de asustar, ¿verdad?, a los que al contorno trabajan, ¿verdad?, como son los mecánicos, ayudantes, tapiceros, carguacheros, repuesteros, motoristas y gente que responde hacia esto. Aparte de esto es la finanza, ¿verdad?, que sí es cierto que ha habido un compás de 90 días por el decreto que hoy son nulos todos, ¿verdad? Entonces la preocupación del transporte y de las empresas en sí, ¿verdad?, y de los transportistas, porque dejemos las empresas, esas son inertes, ahí están, esperando, están dormidas. El tema es cuando empiece la economía nuevamente y que no sabemos todavía en qué pausa va a participar el transporte, si en la primera o en la segunda etapa o en la cuarta etapa. ¿Qué es lo que preocupa a la masa laboral y a los empresarios? Llegar a acuerdos con la banca. Periodos de gracia no debe de ser menos de un año el periodo de gracia, porque la economía, si te dejan, imagínate, comenzamos trabajando según la gráfica, comenzamos a trabajar directamente con un pasajero por asiento. Así. Y sin movilizar tarifas, sin tener un bono aparte para poder trasladarle a esta población, entonces es bastante caótico el problema. Ayer se abre una mesa, ¿verdad?, técnica por parte del Viceministerio de Transporte. Hoy tenemos otra reunión virtual con Economía y Salud para ver si llegamos a entendimiento cuál va a ser la participación en el transporte en la primera etapa de la apertura. Hay posibilidades, el ministro Castro de Trabajo abre posibilidades. Hoy escuchaba que al secretario privado también que hay probabilidades. Entonces todo es de esperar, ¿verdad? Fíjate que ese es el punto bien importante que tratar. Conozco el ADN del sector y sé que siempre han sido aguerridos en sus posturas, en su posición, pero en esta situación he visto como una especie, que alguien me decía, como silencio sepulcral, ¿sí? Un silencio sepulcral. Es decir, ¿hay algún tipo de ofrecimiento para el sector para que se quede callado? No, el tema, ya llevamos ¿cuántos meses de no estar operando el sector? Tiene como 2 meses ya. Sí, ya cerca de 3 meses y definitivamente. Y que cuando trabajaron, operaron con... Mira, lo que sucede es que cuando uno debe de entender dos aspectos más. Uno, este es un tema de país muy delicado y que no está en manos del señor viceministro ni el director tomar decisiones sobre el transporte colectivo, aún ni la Asamblea Legislativa por decreto. Imagínate cómo están ahorita entre ellos, no hay un acuerdo, están empantanados. Entonces es un tema de país que rondan dos aspectos muy delicados, salud y economía. Y los dos casos son súper delicados para cualquier gobierno en turno, porque el gobierno en turno está en una encrucijada bastante seria, que es la pandemia y es la parte económica. Los sectores ya están pujando casi todo. Nosotros hemos guardado la maquinaria, ¿verdad?, esperando, ¿verdad?, que haya un diálogo franco, sincero por parte del Ejecutivo. En este caso legislativo, ya la Corte ya se pronunció. Y esperamos, ¿verdad?, de que estas crisis se solucionan a través de diálogo. Nosotros
hemos cumplido con todos los requisitos que nos pusieron desde el inicio de la pandemia. Cumplimos hasta el pie de la letra con el Viceministerio de Transporte, pero a medida que se fue avanzando la enfermedad, pues el transporte sale fuera de circulación y nos quedamos con un 10%, equivale a 1.200 unidades, a prestar servicio únicamente a lo que tú y el pueblo salvadoreño sabe, que es el salud, solo en la mañana y por la tarde. Hemos logrado tener todas las especificaciones y hemos logrado no ser contaminantes de esta escena. Pero hoy entramos en esta crisis, ¿verdad? De que a mí no me preocupa si estar guardado o no estar trabajando. El tema es cuál va a ser la apertura y la técnica a seguir. Uno, cuál es la negociación. Fecha. Es correcto, la fecha. Ya vamos a hablar de eso, solo termino un poco. Insisto, ¿no hay algún ofrecimiento bajo la mesa para que de alguna manera el sector o los empresarios estén callados? Mira, acuérdate que se levantan un montón de especulaciones, se habla de una cosa, con esto te voy a decir todo y lo debe saber el pueblo, con que no nos han pagado en muchas ocasiones lo que ya trabajamos a veces de enero, febrero, marzo, abril, lo que es la compensación de un trabajo, continuábamos a tener ofrecimientos aparte de lo que la gente puede especular, ¿verdad? Nosotros tenemos ya, tu servidor más que todo, ¿verdad? Está bastante retirado de la política partidaria, pero no así de la política de Estado. Porque en las políticas de Estado es donde se emanan cualquier evolución económico, social y algo otros aspectos más que conlleve a un entendimiento, porque recuerda, tú conoces bien, ya lo dijiste, el ADN de esto. Todavía el 75% de la gente usa el transporte colectivo. Y yo creo, ¿verdad?, de que señalar, ¿verdad?, a un sector como el transporte en momentos de crisis, creo que sería algo que no es perdonable en este preciso momento, por dos razones. Uno, nosotros hemos cumplido al pie de la letra, no para los ricos como le llaman, sino que para la población que se transporta de un lado a otro. Mira de qué sirve que abran el 30%, el 40% de la economía y si no hay transporte. ¿Crees que de una maquila neto va a tener para pagar $3 en Uber para irse para uno y otro? No, el transporte, porque te lo pongan doble para ir en la economía, ¿verdad? Que te dupliquen la compensación mientras pasa la crisis, que te den una tarifa doble mientras pasa la crisis, pero aún todavía le sale barato a la población viajar. Vamos a ver, superado el punto del tema, ¿no hay ningún tipo de situación debajo para la cual estén ustedes en ese técnico, silencio? Nosotros lo estamos viendo desde el punto técnico con el BMT. Ok, el sector transporte colectivo es un actor importante en las pláticas en Casa Presidencial. Tiempo de apertura, ¿qué es el que tú decías? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a la pausa y regresamos con más, 7:37 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El sector transporte colectivo es un bien estratégico para cualquier economía. Hoy en la Asamblea Legislativa, en las pláticas, está siendo tratado. ¿Cómo ustedes están siendo representados ahí? ¿Tienen representación en estas pláticas en Casa Presidencial? Mira, legalmente es el Viceministerio de Transporte el que está coordinando todos los aspectos técnicos. Recordad que ahorita no hay políticos dentro del Viceministerio de Transporte, sino que técnicos. Hay un viceministro técnico, hay un director técnico y el equipo, todo lo que se relaciona es técnico. Por lo tanto, ¿verdad?, lo que nosotros presentamos es técnico. Y si nos vamos en esa parte, pues la lógica indica que pueden haber resultados positivos, no tanto para causarle daño a la población que usa el transporte colectivo, pero aquí hay una realidad de que para levantar la parte de donde estamos todos detenidos, ¿verdad? Y no solamente el transporte colectivo, que es un actor muy importante para la reactivación económica del país,
tampoco queremos aprovechar y ser abusador sobre el tema, pero hay temas que sí hay que discutir, lo que es el económico. Aquí ya no se puede decirle al gobierno, mire, nosotros con el corazón lo vamos a poder hacer todo esto. Es muy difícil, tenemos 3 meses de no operar al 100% y por ende, aquí solamente hay, para ir globalmente, la primera etapa es el doble de la tarifa, ¿verdad? La compensación doble económicamente por parte del Estado para que esta gente, buscar el mecanismo entre la empresa privada, el Estado y los transportistas, un acercamiento para que la mayoría de empresas a nivel nacional logren, ¿verdad?, llegar a acuerdos con la banca privada, la banca estatal y los bancos cooperativos, que es donde está la mayor deuda. Solo recordar que en el hipotecario en los últimos 3 años hay una deuda del sector público de pasajeros que ronda los 150 millones. Probablemente con el gobierno, ¿verdad?, podrían haber decretos que podría haber avances de deudas a 6 meses a 1 año, pero en el privado no se puede, ¿verdad? En el privado es un tema muy delicado que hay que saberlo negociar, pero aquí es la parte fundamental, que la política de Estado debe de funcionar para no solamente al sector colectivo, sino que a todos los sectores productivos. Recordad de que nosotros no pertenecemos a una oligarquía de alto nivel, no, somos la clase media que le damos el soporte económico y técnico a la cintura de la economía de nuestro país. Eso es muy aparte, que no los confundan ni los sindicalistas, que no lo confunda el Estado, que no nos confunda absolutamente nadie. Somos la cintura, ¿verdad? Allá las grandes corporaciones, esos que hagan su negocio, porque para eso están, todos somos salvadoreños. Bueno, en mí no existe eso que este es oligarca, que este aquí, que este es de otro partido. No, para mí, soy laico, más de 45 años de ser laico. Para mí todos son salvadoreños y todos merecemos respeto y todos vamos a empujar el barco para levantar nuestra economía. Quiero felicitar, ¿verdad?, a los que todavía les llega el cheque a la casa, porque esos sí se pueden quedar en casa, ¿va? Pero los que el 60% de los vendedores, los que usan el transporte colectivo, trabajadores, ¿verdad?, de nuestro sector, está llegando a una etapa crítica. Hay que poner movilidad, pero sin antes, ¿verdad?, estar en los protocolos. Me alegra, ¿verdad?, que el Viceministerio de Transporte, Neto y Pueblo Salvadoreño, el día de ayer se entabla la mesa técnica con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, representante y el señor director de Transporte, bajo el auspicio del señor viceministro y diferentes gremiales. No hablemos de mesas, hablemos de gremiales. Personeros, ¿verdad?, de que conocemos el rubro, cómo podemos hacer para volverlo a levantar, y esto hay que hacer el endamiaje de la economía, hay que hacer el endamiaje, cómo vamos a quedar con el Estado. Eso sí, te lo garantizo, que si no hay apoyo del Ejecutivo, es muy difícil que el sector transporte se levante. Esta mañana escucho de tu persona decir de que para comenzar a operar se tiene que dar una doble compensación, se tiene que aplicar o permitir o autorizar una doble tarifa de cobro, porque de lo contrario será difícil arrancar. Es que no sé si te malinterpreté. Es que no creo que no mal has interpretado. Es que mira, si tú ves, ¿verdad?, la gráfica te la demuestra, ¿verdad? Definitivamente, hasta dónde se tumbó el transporte cuando hasta el 7 de mayo. Se redujo todo, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a trabajar uno por pasajero, un asiento por pasajero, es muy difícil. Yo creo que ningún técnico, por muy grande que sea la calculadora, le va a cuadrar. Y si hablamos técnicamente, no necesitamos ser un especialista en materia económica para saber que hay pérdida. Entonces creo que debe de levantarse la economía los próximos 6 meses paulatinamente a un costo que hay que buscar, bien para la empresa privada, el usuario del transporte, o bien en la compensación para poder ir sacando los costos de combustible, costos de pago de los trabajadores, despreciación de la unidad y la utilidad de las unidades, porque casi todas las flotas que tú ves de las grandes empresas de transporte, todas se adeudan a la banca. Catalino,
de esta situación de emergencia, que yo sé que ha golpeado a muchos empresarios del transporte colectivo, van a quebrar, van a cerrar sus empresas? Mira, ¿y en qué porcentaje? Es que es muy temprano para darte una evaluación. Acuérdate que el transporte colectivo... Pero esas cifras que tú me das estadísticamente me dan la impresión de que... Es que esta va para afuera de circulación mucha gente, según los datos. Por eso te estoy... Por eso intuyo. Pero no puedo desanimar a mis compañeros, pero hay que darle ánimo. Siempre he sido un hombre optimista. Me encanta ese término. Va a depender. Exacto, me encanta. Pero todo va a depender, que sea optimista. mira, todo va a depender el comportamiento, ¿verdad?, del Ejecutivo con las empresas del transporte, por parte del viceministerio, el tratamiento. Uno de ellos, ya te lo dije al inicio, Neto, es la banca privada, la banca estatal y los bancos cooperativos. Si llegamos a un buen acuerdo de alargar los plazos, los tiempos, los intereses, podemos resistir los primeros 6 meses para poder agarrar el vuelo que se necesita. Yo creo que esta pandemia está dependiendo de 2 aspectos: de salud, un buen manejo del Ejecutivo en materia de salud. Todos los políticos, en vez que estén peleando, debían de unirse a buscar el esfuerzo, cómo aventajar a que esta pandemia no siga en nuestro país. Y por el otro lado, los economistas, el Banco Central de Reserva, Economía, el Ministerio de Hacienda, que muy buen trabajo está haciendo, que es el ministro que ha sobresaltado para poder manejar los fondos del Estado, claro, y que alcance. Pero es necesario también que cómo se va a llegar a los sectores productivos, como decir el transporte colectivo, que si tú lo ves en la Asamblea, ha sido punto de discusión. En el Ejecutivo, en la mesa, hay puntos de discusión y estamos representados, por este caso, por el señor viceministro, y hoy la mesa técnica, que está participando salud y está participando economía. Eso es bueno. Ahora necesitamos quién nos va a representar en la materia económica. Okay. Ese es lo principal. Se dice que entrarían ustedes a operar en la segunda fase de las negociaciones del calendario negociado que se está haciendo en Capres. ¿Cómo crees tú que impacta esto? ¿Debería de ser la primera? Voy a hacer una pausa y regreso con eso porque estoy todavía en deuda con una pausa. Hablamos de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿No les parece a ustedes que es muy tarde entrar a trabajar en la fase 2, que sería como la segunda semana de julio, tal y como se está hablando? Mira, lo que sucede es que como en Capre siempre hay diferentes actores, ¿verdad? Y entre los actores siempre yo creo que siempre deben de haber, los asesores deben de haber buenos, malos y justos. Pero no puede abrirse la economía y el transporte, dejarlo en intermedio por 2 razones. Uno, en qué se va a transportar la gente de cuando se abren industrias. Acordate que el transporte todavía sigue siendo en Latinoamérica el más barato en El Salvador. Por lo tanto, me agrada cuando escucho a los personeros del gobierno que no está escrito en piedra. Nosotros estamos pujando también que se abra junto con toda la economía, pero a la vez, ¿verdad?, deben de haber estandartes económicos que conlleve a la sobrevivencia del sector. Fíjate que las etapas más difíciles ha sido abril y mayo, ¿verdad? Que se bajó directamente, según lo que ves, este puntito es el más débil, ¿va? Aquí lo que preocupa, ¿verdad?, y debería preocuparle si no abrimos la economía, es también la embajada americana, porque el salvadoreño es cachero. Al pasar la pandemia, ¿agarra viaje? Sí, agarro viaje. Yo tengo amigos que han sido conductores de la Ruta 42 por nosotros tenemos 43 años de existencia. En Italia, en Suecia, Estados Unidos, en Dinamarca, en Canadá, en todos lados hay conductores, cobradores, viven bien ahora y me saludan, mira, don Cata, ¿cómo está? Bien. Entonces, esperamos que la emigración solo la podemos detener
¿verdad?, incentivando este gran sector del colectivo. ¿Quieres decir que la Embajada Americana debe de ponerle mucha atención al Claro tema de la que inyección sí, el capital? transporte siempre ha estado... De lo contrario va a ser mucho más migrante lo que incluso estamos elaborando, ¿verdad?, un pedido a la embajada que le ponga atención al transporte colectivo, porque esto que tú ves, el transporte, ¿verdad?, colectivo, no vamos a exagerar, pero bien comparte con los repuestos y todo lo que está al contorno del transporte colectivo, bien somos unos 200,000 que dependemos de la industria del transporte general. Ahí todos están sin trabajo hoy. que está todo cerrado. Imagínate lo que nosotros, porque teníamos reserva de repuestos con las unidades, podemos repararlas, pero todas las ventas de repuestos cerradas. Mecánicos los dieron permiso para poder reparar nuestras propias unidades. Me decías que las máquinas ahí están. Ahí están. Nosotros tenemos la maquinaria hay 11,000 unidades paradas, 10,000 unidades y 1,000 caminando. Ahí está la maquinaria. Lo único que hay que aceitarla. Eso va a depender del Ejecutivo, va a depender del Viceministerio de Transporte, los acuerdos que tomemos, ¿verdad?, como juntas directivas de cada gremial para poder incentivar la industria del transporte. Por otro lado, el transporte necesita que se incentive. Si hay deudas atrasadas que le deben a los transportistas, hay que hacer esfuerzos para pagarle a todos. ¿Les deben la compensación? Sí, la compensación es dinero. ¿De cuánto le deben? Hay rutas que les deben hasta 3 meses, 90 días. Hoy cayera para incentivar estas máquinas nuevamente y estar listos a que al gobierno, cuando él llame a trabajar, nosotros vamos a estar dispuestos. ¿Están listos para entrar a trabajar el día martes 16? Nosotros, ¿Cómo se abre sí. que es la primera etapa, que se supone que entra la primera Mira, etapa? ¿No? Neto, si aparentemente no vas a ir a parquear las unidades en los planteles y no les vas a dar mantenimiento, y hay que pagar electricidad, hay que pagar a los que lo cuidan, hay que estarlas arrancando, baterías arruinadas, llantas que se arruinan por estar parqueadas, ese es un mantenimiento un día sí, un día no, que se le da a la flota. Entonces esto tiene un costo, y ese costo ha sido atribuido a la reserva de cada empresa o cada empresario a nivel nacional. Por lo tanto, es necesario que los incentivos empresariales por parte del Ejecutivo, ¿verdad?, deben de llegar en su momento, porque el dinero sirve, ¿verdad?, en el momento que lo necesitas. Ya después a veces el dinero lo puedes tener guardado en una caja, pero no te sirve. Hoy en este momento el transporte necesita no de la ayuda, sino que de incentivos por parte del Estado, un guión de esperanza para poder que estas máquinas nuevamente vuelvan a la calle. Y luego tener el reto de seguir modernizando, porque eso nosotros lo hemos dejado a media. 150 millones con el hipotecario es bastante dinero que se ha mejorado la flota. Así es de que... Fíjate que en ese sentido yo te hacía la pregunta que por qué veo un poco de silencio en algunos dirigentes del transporte colectivo cuando la historia misma los ha colocado en ser grupos muy aguerridos para poder... de alguna manera confrontar Mira, se enfrescaron algunas variaciones. Te voy a hacer ¿por qué te hago este planteamiento? Por ejemplo, y voy a aprovechar a hacerte la pregunta, ¿son las unidades del transporte colectivo focos de infección? No, contagio? No, porque tuvimos manejar la pandemia desde el inicio. Bueno, y los casos que tenemos ahora y tenés 2 meses no pueden serlo. Tenés 2 meses de no operar. Y tenés el número de contagiados mayor. Es una presunción. Que puede hacer un contagio es una Pero presunción. Pero no he escuchado decir a un dirigente, decirle, mire, no es un hecho. Claro, esto, todos estamos expuestos, ¿verdad? Pero si tú te imaginas, vaya, de aquí no es pero como se salió a la luz pública, ¿qué tenían que ver las cárceles si estaban encerradas esa gente y aparece contagio? ¿Qué necesidad había el asilo Sara de los ancianos de salir contagiados? La policía en sí, pues es el alto riesgo que han estado al frente de esta pandemia. Los médicos y las enfermeras saben, y nosotros ahorita, con esto te lo podemos terminar de comprobar, mira. Nosotros le estamos trabajando como a 9, 12 municipios, Tonacatepeque. Las mismas enfermeras, el mismo personal médico que viaja, que la traen en la mañana para las clínicas y hospitales, les han regalado trajes, ¿verdad?, a los conductores que las trasladan.
y hasta hoy no tenemos ningún contagio. Y se ha trabajado con ese personal y a veces vienen hasta 2 o 3 parados. Entonces quiere decir que es cuestión de atención por parte del Ministerio de Salud, no de los políticos, porque el político habla y habla y habla y habla. No, deben de ser el sistema, el colegio médico, los expertos en enfermedades, expertos médicos, y regar a nivel nacional dentro de todas las clínicas de Fosalud las pruebas del coronavirus. Yo creo que el transporte hasta este momento se ha sabido manejar con lo poco que ha tenido. Por lo tanto, si nosotros tenemos una dirección, lo que nosotros no queremos es que nos asumen más costo de lo que no hay. Porque si te piden una mascarilla de $5 para cada conductor y una diaria, va a ser difícil. Es mejor decirle cierren. Ahí te hacen parqueados, ¿verdad? ¿Listos para trabajar el martes? Nosotros estamos listos. Lo único que estamos respetando, como te vuelvo a repetir, no hemos parado de estar trabajando con el viceministerio, el director, el viceministro. Ahora se ha agregado salud y se ha agregado economía. Me gustaría que se agregue algún delegado de Hacienda para ver dónde van a estar las chirilicas para operar. Porque mira, aquí hay 2 cosas. Aquí hay enfermedad y esta cosa es de dinero. Aquí no vas a poder levantar las economías si no hay inversión por parte del Estado y que haya facilidad por parte de la banca. Eso es mentira. Te agradezco muchísimo que hayamos tenido esta nutrida conversación esta mañana de cara a nuestro público. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Neto, ya lo dijiste tú al inicio, teníamos días de no conversar en diálogo con Neto López, pero aquí estamos abiertos. Yo creo que hay que irlos olvidando de mesas, porque esto no es de restaurante. Aquí hablemos de personeros, de gremiales, y hablemos de empresarios visionarios que quieran desarrollar este rubro, y que a la par del gobierno, con el Ejecutivo y la clase política, podemos formar políticas de Estado, no políticas partidarias. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes también, como siempre, por habernos acompañado en esta hora y media. Gracias, cuídense de la lluvia, ¿verdad? Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.